Bienvenidos a esta lección de Física General 2. En esta ocasión vamos a resolver problemas de resistencia y resistividad que involucran temperatura. En el siguiente problema que vamos a analizar tenemos lo siguiente. Una varilla cilíndrica de 1.5 metros de largo y 0.5 centímetros de diámetro se conecta a una fuente de poder que mantiene una diferencia de potencial constante de 15 voltios entre sus extremos. En tanto que un amperímetro mide la corriente que cruza, se observa que a temperatura ambiente de 20 grados Celsius, el amperímetro da una lectura de 18.5 amperios, mientras que a 92 grados Celsius arroja una lectura de 17.2 amperios. Se puede ignorar la expansión térmica de la varilla y vamos a calcular la resistividad a 20 grados Celsius y también el coeficiente de temperatura de resistividad a 20 grados Celsius para el material de la varilla. Bien, entonces vamos a comenzar pues haciendo un pequeño dibujo de una varilla. Tenemos en este caso una varilla cilíndrica que tiene una longitud de 1.5 metros. 1.5 metros. Esa es la longitud de la varilla. Bien, los datos pues son los siguientes. Voy a anotar acá la información que nos dan. Tenemos la longitud de la varilla que es de 1.50 metros. Eh, el diámetro pues lo vamos a representar con la D, que es 0.5 centímetros. Bien. Pues esta varilla se conecta a una fuente de poder que mantiene una diferencia de potencial constante. Esa diferencia de potencial la vamos a representar como delta V, que es de 15.0 voltios. La diferencia de potencial la representamos la medimos en voltios. Bien, entonces tenemos que el amperímetro mide una corriente que cruza. Se observa que a una temperatura ambiente de 20 grados, el amperímetro da una lectura de, vamos a colocar aquí a una temperatura de 20 grados Celsius, da una lectura, o sea, la corriente es de 18.5, 18.5, 18.5 amperios, amperios. Bien. Y a una temperatura de 92 grados Celsius, la corriente que mide el amperímetro es de 17.2 amperios. Bien, entonces eh, vamos a empezar a resolver el problema. Bueno, nuestro propósito en la primera parte es calcular la resistividad. Eso es lo que vamos a hacer. Calcular la resistividad a 20 grados. Bueno, entonces, tomamos la temperatura en este caso constante de 20 grados y vamos a calcular la resistividad. En este caso, pues, como la temperatura se mantiene constante, nosotros vamos a hacer el cálculo de la resistividad ignorando la temperatura, de manera que vamos a emplear lo que es la ley de Ohm. La ley de Ohm nos dice que la diferencia de potencial es igual a la resistencia multiplicada por la corriente. Con la ley de Ohm, nosotros podemos encontrar en este caso la resistencia, despejando para R. Tenemos esto, que es la diferencia de potencial entre la corriente. La diferencia de potencial en este caso, pues ya nos dan el dato que es de 15 voltios entre la corriente que es de 18.5 amperios. ¿Por qué 18.5 amperios? Bueno, porque nosotros estamos tomando la temperatura de 20 grados.
Entonces debemos tomar la corriente que mide el amperímetro a esa temperatura, que tiene 18,5 amperios. Al hacer este cálculo, pues la resistencia que nos da va a ser de 0,811 ohmios. Esa es la resistencia que tenemos a esta temperatura de 20 grados. Bueno, entonces, ahora que ya tenemos la resistencia, vamos a utilizar la relación entre resistencia y resistividad. Sabemos de que la resistencia depende de las propiedades geométricas de un material. En este caso, el cilindro, pues quiero decir, el medio es un cilindro, tiene forma de un cable cilíndrico que tiene un diámetro y una longitud. Y conocemos para esta geometría cuál es el volumen de un cilindro, que es el área de la base por la altura. Entonces, la relación entre la resistencia y la resistividad es la siguiente. La resistividad multiplicada por la longitud del medio, que en este caso es el cable, entre el área de dicho cable, el área transversal, que es un círculo. Bien, entonces de aquí, de esta expresión, yo voy a obtener lo que es la resistividad. La resistividad, pues entonces, sería la resistencia multiplicada por el área y dividida entre la longitud del cable. Bien, el área pues sería el área transversal que corresponde al área circular, el área circular del cable. Por esa razón nos dan en este caso lo que es el diámetro. Al conocer el diámetro del cable, nosotros podemos obtener lo que es el área. Entonces, eh, multiplicamos la resistencia que ya encontramos por el área de un círculo que sabemos de que es pi por r cuadrado sobre la longitud. En este caso lo que nos dan es el diámetro del cable, que es de 0,5 centímetros. Como es 0,5 centímetros, entonces sabemos que el radio sería el diámetro dividido entre 2. De manera que el área entonces sería pi por el diámetro entre 2 al cuadrado. De manera que la resistividad pues sería entonces la resistencia por pi por el diámetro entre 2 al cuadrado dividido esto entre la longitud del cable, que ya sabemos que es de 1,5 metros. Bueno, entonces, ahora nos queda pues sustituir los datos que ya tenemos. La resistencia ya la calculamos de 0,811 ohmios multiplicado por pi por el diámetro entre 2. El diámetro pues tiene que estar en metros, sí. Entonces sería el diámetro entre 2, que sería 1,5 metros sobre 2 elevado al cuadrado. Bien, vamos a ver. Bien, entonces, esto lo dividimos entre la longitud del cable, que es, vamos a ver, permítame, aquí creo que anoté mal el diámetro es 0,5 centímetros. Sí, eso tiene que estar en metros. Había anotado lo que es el diámetro. Creo que es la longitud, 0,5 centímetros. Eso tiene que estar en metros y eso pues sería 0,005 metros. Ese es el diámetro en metros, porque el dato que nos dan está en centímetros. Y la longitud es de 1,5 metros. 1,5 metros. Bien, al hacer esta operación, pues el resultado
nos da 1,06 por 10 a la menos 5 ohmios por metro. Esa es la unidad de la resistividad, ohmios por metro. Entonces tenemos que el valor de la resistividad es de 1,06 por 10 a la menos 5 ohmios por metro. Este es nuestro resultado. Bien, entonces lo encerramos en un recuadro y ya lo tenemos. Esta es la resistividad obtenida ignorando pues la variación de la temperatura. Estamos tomando una temperatura ambiente que es aproximadamente de 20 grados Celsius. Bien, entonces ahora vamos a revisar la siguiente pregunta. Vamos a calcular el coeficiente de temperatura de la resistividad a 20 grados para el material de la varilla. Bien, ahora sí tenemos que tomar en cuenta lo que es la variación de temperatura, porque vamos a calcular el coeficiente de temperatura de la resistividad. 20 grados Celsius pues sería como nuestra temperatura ambiente y la otra temperatura es de 92 grados. Entonces, nosotros vamos a anotar acá los datos. Vamos a hacer lo siguiente. Bien, vamos a calcular el coeficiente de temperatura. Entonces, para hacer este cálculo, vamos a emplear lo que es la fórmula, que es la variación de la resistencia con la temperatura, de esta manera. Bien, entonces, nosotros vamos a tomar las dos temperaturas, la de 20 grados y la de 92 grados. Entonces, mi propósito es despejar para el coeficiente de temperatura. De manera que la temperatura T sub 0 que voy a tomar es la de 20 grados. Ajá. Y la temperatura T sería pues la temperatura de 92 grados Celsius. Bien. Entonces, vamos a tomar R sub 0 como la resistencia a la temperatura ambiente de 20 grados y esa resistencia pues fue la que calculamos en el inciso A, que es la de 0,811 ohmios. 0,811 ohmios. Esa es la resistencia a una temperatura T sub 0 de 20 grados. Bueno, entonces R lo vamos a tomarlo, tendríamos que calcular el R. R, pues, otra vez, a partir de lo que es la ley de Ohm, encontramos lo que es R, que sería la diferencia de potencial entre I a la temperatura de 92 grados. Entonces, R sería igual a 15,0 voltios sobre 17,2 amperios. ¿Por qué 15 voltios? Bueno, porque 15 voltios es la diferencia de potencial entre los dos extremos de la varilla. Y tomamos 17,2 amperios porque esa es la corriente a la temperatura de 92 grados. Entonces, en la ley de Ohm sustituyo la corriente de 17,2 amperios para una diferencia de potencial que ya fija. Esto nos da un valor de resistencia de 0,872 ohmios. 872 ohmios. Bien, entonces ya tenemos las resistencias, las temperaturas y vamos a encontrar lo que es el coeficiente de temperatura a partir de la fórmula de la resistencia, pues que involucra la temperatura. Recordemos que así como la resistencia depende de la temperatura, también depende de la temperatura la resistividad y la resistividad está relacionada con la resistencia. Así que
cuando decimos que la resistencia es función de la temperatura, pues también estamos diciendo que la resistividad lo es. Bueno, entonces de acá vamos a despejar para lo que es el coeficiente alfa, el coeficiente de temperatura. Ajá, de resistividad, el coeficiente de resistividad. Bien, aquí estamos ignorando lo que es la expansión térmica. Bueno, entonces despejamos para alfa y esto nos quedaría pues, a ver, R entre R sub 0 menos 1. De manera que al despejar alfa, esto quedaría de la siguiente manera. Entre T menos T sub 0. Así sería. Bien, entonces, al reemplazar los valores de esto, bueno, también lo podríamos expresar de la siguiente manera, como R menos R sub 0 entre R sub 0 por T menos T sub 0. Así también podría ser expresado. Después de reemplazar los valores, pues tendríamos que el valor de esto sería de 0.00104 Celsius a la menos 1. Ese es el valor de el coeficiente de resistividad. Este sería nuestro valor, nuestro resultado final. Bien, entonces hemos pues resuelto un problema de resistencia involucrando lo que es la temperatura. Bien, vamos a pasar ahora a revisar otro ejercicio. En este caso tenemos lo siguiente. El problema es el 25. Estamos haciendo problemas del libro de Sears. El libro de Sears-Szymanski, que es el libro oficial de la clase. Eh, ¿Cuál es la resistencia de un alambre de nicromo a 0 °C si su resistencia es de 100 ohmios a 11,5 °C? ¿Y cuál es la resistencia de una varilla de carbono a 25,8 °C si su resistencia es de 0,0160 ohmios a 0 grados Celsius? Bien, entonces veamos lo siguiente. Aquí tenemos un alambre de nicromo. Para el nicromo, pues ya tenemos una tabla, la tabla que presenté en el video anterior. Pues ahí se nos dan unos valores para los coeficientes de resistividad a temperaturas ambiente entre 0 y 20 grados. Ajá, entonces vamos a encontrar acá en la primera parte lo que es la resistencia del alambre de nicromo. Entonces vamos a tomar, queremos encontrar R, vamos a tomar el R sub 0 y el T sub 0 sería la temperatura de 0 grados. Ajá. Si la resistencia dice es de 100 ohmios a una temperatura de 11,5 grados. Ajá. R sub 0 es la resistencia que tendría el material de nicromo a una temperatura de 0,0 °C. Y luego el alambre tendría una resistencia de 100 ohmios a una temperatura de 11,5 °C. Entonces vamos a encontrar esa resistencia R sub 0. Bueno, esto lo hacemos pues, como ya sabemos, con la relación entre de resistencia y temperatura. Pues entonces vamos a tomar el valor de 0,0004 a la menos 1, Celsius a la menos 1. Este es el valor del coeficiente de resistividad
a una temperatura de 0 o de 20 grados, porque esas son las temperaturas a las cuales están dadas los valores de las tablas para estos coeficientes entre 0 y 20 grados. Esas son las temperaturas que toman como temperatura ambiente. Entonces, esto es a una temperatura de 0 grados. Entonces, esa va a ser mi temperatura T sub 0, 0 grados. Bien, de modo que yo voy a despejar para R sub 0. Si despejo para R sub 0 me queda R dividido sobre 1 más esto. Ajá, así. Bien, entonces de aquí, pues lo que queda es reemplazar los valores, los valores, vamos a ver 100 ohmios, que es la resistencia R, entre 1 más 0,004 Celsius a la -1 por la diferencia de temperaturas, la temperatura de 11,5 grados menos 0 grados Celsius. Bien, entonces esto nos da un valor haciendo la operación de 99,54 ohmios. Ese es el valor de la resistencia. Bien, entonces hemos encontrado la resistencia a esa temperatura de 0 grados. Bien, tomando en cuenta la variación de la resistencia con la temperatura. Ahora vamos a hacer algo similar, pero considerando lo que es una varilla de carbono, la cual pues ya sabemos de que el coeficiente de resistividad depende del material del cual está hecho pues en este caso la varilla. Tenemos la varilla de carbono y tenemos, vamos a ver, nos dan los siguientes datos. En este caso es carbono. Vamos a encontrar siempre la resistencia R, a una temperatura 25,8 grados. Ajá. Pero nos dan la resistencia, dicen de que la resistencia es de 0,0160 a 0 grados. Este sería R sub 0, T sub 0. Me dan la resistencia de 0,0160 ohmios a una temperatura de 0 grados. Ahí sería. Entonces, para el carbono, aquí, vamos a ver, aquí cometí un error, puse esto, vamos a ver, esto sería así. Vamos a tomar la temperatura de 0 grados como la temperatura de referencia, o sea, la temperatura ambiente. Entonces, para el carbono, el coeficiente de resistividad pues es negativo, es de 0,0005 grados Celsius a la -1. Eso lo podemos encontrar en las tablas, a una temperatura entre 0 y 20 grados. Ese es el valor de la resistividad del carbono. Entonces, haciendo uso de la fórmula para la resistencia en función de la temperatura, y aquí pues sustituiríamos directamente porque R sub 0 ya lo tenemos, T sub 0 ya lo tenemos y la temperatura T pues ya la tenemos, ¿verdad? Entonces si queremos encontrar R. Bien, entonces sustituimos R sub 0 sería 0,016160 ohmios por 1 más el coeficiente que en este caso es negativo por la diferencia de temperaturas, que sería de 25,8 menos 0 y eso es 25,8 grados Celsius. Bien, de manera que al hacer la operación, esto nos da un valor de resistencia de 0,0158 ohmios. O sea, el valor de la resistencia es de 0,0158 ohmios.
Y este es el valor de la resistencia. Bien, y pues vamos a analizar un último ejercicio. En este caso, pues tenemos lo siguiente, el problema 25.26. Se va a utilizar un resistor de carbono como termómetro en un día de invierno cuando la temperatura es de 4 grados Celsius. La resistencia del resistor de carbono es de, vamos a ver, vamos a tomar esto como 217.3 ohmios. Esa es la resistencia a una temperatura de 4 grados Celsius. Vamos a tomar esto como la referencia, R sub 0 y T sub 0. Ajá. La pregunta es, ¿cuál es la temperatura en un día de primavera cuando la resistencia es de 215.8 ohmios y la temperatura, pues en este caso es lo que nosotros vamos a encontrar? Y nos dicen aquí, como temperatura de referencia tome 4 Celsius. O sea, estos datos serían nuestra temperatura de referencia. De referencia. Bien, entonces vamos a encontrar la temperatura. Bueno, entonces aquí pues necesitamos, como el material es carbono, necesitamos el coeficiente de resistividad y ya como en el problema anterior también lo utilizamos, sabemos que ese valor es de 0.05 Celsius a la -1. Bien, entonces nosotros acá pues hacemos uso de la relación de resistencia con la temperatura y despejamos para lo que es la temperatura, para la temperatura T. Para eso vamos a despejar. Bueno, entonces al hacerlo, vamos a ver, despejamos para la temperatura, me quedaría R entre R sub 0, alfa T menos T sub 0 igual a R entre R sub 0 menos 1. Ajá. Y T menos T sub 0 sería R entre R sub 0 menos 1 dividido entre el coeficiente. De modo que aquí pues podemos ver que T sería R entre R sub 0 menos 1 dividido entre el coeficiente más la temperatura T sub 0. Bien, pues reemplazando ya los valores, tenemos que R sería 215.8 ohmios entre R sub 0, que es 217.3 ohmios, menos 1 entre el coeficiente, que es negativo, menos 0.0005, más la temperatura T sub 0 de referencia. En este caso, pues las temperaturas las trabajamos en grados Celsius, no hace falta de pasar temperaturas a Kelvin. Bien, y al hacer la operación, pues esto nos da una temperatura de 17.8 grados Celsius. Esa es la temperatura eh, a la cual la resistencia tendría un valor de 215.8 ohmios. Bien, entonces con esto pues finalizamos pues esta sección dedicada a resolver problemas.